Gracias por continuar en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. En este momento se llevará a cabo la sesión extraordinaria en torno a las leyes secundarias en materia de la reforma energética. Quédese aquí con nosotros en la señal del canal del Congreso. Comenzamos. Con su venia, presidente. En días pasados, los integrantes de la Comisión de Energía analizamos a detalle el contenido de esta ley que hoy se discute. Reconocemos la participación seria y comprometida de los integrantes de todas las fracciones parlamentarias de esta Cámara en un debate que se llevó a cabo de manera plural y equitativa, en algunas ocasiones encendido, pero siempre en un marco de respeto y civilidad. Si bien buena parte de la discusión se ha centrado en los aspectos vinculados a hidrocarburos, un tema central de la reforma energética es el de la transformación de la industria eléctrica nacional, que también enfrenta enormes retos para su modernización y expansión en beneficio de los hogares y del desarrollo económico. El propósito central de este dictamen es lograr que el país cuente con inversiones suficientes, tecnologías adecuadas y que su producción no genere elevados costos ambientales, al tiempo que sea accesible en precio para el consumo familiar y productivo, sobre todo que asegure su abasto suficiente a largo plazo y en un contexto de transición energética global y nuevas condiciones de mercado. Sus disposiciones contribuyen a la seguridad y confiabilidad energética del país, al mantener en manos del Estado la planeación del sistema eléctrico nacional, su control operativo, transmisión y distribución de la electricidad. Se garantiza la rectoría económica estatal en esta área estratégica de la nación. El dictamen fortalece a las empresas productivas del Estado en materia eléctrica al otorgarles las capacidades institucionales y los mecanismos de gobierno corporativo necesarios para generar valor, al tiempo que incluye nuevas reglas de transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos. La Comisión Federal de Electricidad seguirá siendo un actor preponderante en la industria eléctrica nacional. Ofrecerá el servicio eléctrico bajo tarifas reguladas y se mantendrá como suministrador para los usuarios pequeños y medianos de tipo residencial, comercial e industrial. De igual forma, fortalece la Rectoría del Estado al otorgar a la Secretaría de Energía la responsabilidad de emitir el Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional, documento que concentrará la planeación del sistema eléctrico. El dictamen fortalece a los órganos reguladores del sector. La Comisión Reguladora de Energía contará con facultades para regular los precios e introducir incentivos en áreas de una mayor eficiencia en los segmentos de transmisión, distribución de energía eléctrica en el mercado mayorista de electricidad. La participación de empresas privadas en el sector busca promover inversiones y generar condiciones de competencia que ofrezcan a los usuarios opciones más accesibles y alienten el desarrollo de la industria con más oportunidades de empleo, capacitación y desarrollo tecnológico. El dictamen que ponemos a su consideración establece el Centro Nacional de Control de Energía como organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, misma que estará encargado del control operativo del sistema eléctrico. El SENACE llevará a cabo de manera transparente las subastas para la celebración de contratos de cobertura eléctrica en el nuevo mercado mayorista de electricidad, otorgando así certeza jurídica a todos los jugadores. Asimismo, el nuevo marco jurídico incluye diversas modalidades de asociación entre actores del sector privado y el Estado.
La experiencia y tecnología que aportarán los particulares al nuevo esquema eléctrico nacional abonará a la mayor eficiencia del sistema, reduciendo pérdidas en beneficio de los consumidores. El dictamen incluye la obligación de adquirir certificados de energías limpias que contribuyan con una proporción cada vez mayor de fuentes de electricidad renovable, abonando así en el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales a los que el país se ha adherido en esta materia. Se establece además la creación del Fondo de Servicios Universales Eléctricos, el cual estará encargado de financiar las obras de electrificación necesarias para dar acceso a los más de 2 millones de mexicanos que todavía carecen de energía eléctrica. El nuevo modelo promueve una industria eléctrica socialmente responsable, que establece la obligación de presentar una evaluación de impacto social para todos los interesados en desarrollar proyectos de infraestructura eléctrica. Por lo que corresponde a la Ley de Energía Geotérmica, se buscan ampliar las capacidades de México en la generación de electricidad renovable a partir de fuentes geotérmicas, en los cuales nuestro país cuenta con recursos abundantes y experiencia probada. La reforma permitirá atraer mayor inversión a través de la garantía de certeza jurídica para quienes decidan incursionar en esta energía limpia. Compañeras y compañeros legisladores, el nuevo paradigma para la industria eléctrica nacional cuenta con los mecanismos institucionales, la estructura de incentivos y las disposiciones regulatorias para que nuevas empresas, pequeñas, medianas y grandes, se incorporen al mercado eléctrico nacional bajo condiciones de competencia efectiva. Más inversiones, con más jugadores en el sector, permitirá generar muchos más empleos y contribuir al combate a la desigualdad y a la pobreza que lastiman al país. Al contar con electricidad abundante y a precios competitivos, contribuimos a mejorar las condiciones de bienestar y la calidad de vida de nuestra gente. Por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado. Informo a la Asamblea que se han registrado 7 mociones suspensivas y en el orden de que veo que están aquí ya algunos de los diputados que presentaron, le voy a dar el uso de la voz a la diputada Teresa Mojica Morga para que presente su moción suspensiva hasta por 5 minutos. Compañeras y compañeros diputados, parafraseando a Gabriel García Márquez, la única diferencia en este momento entre los priistas y panistas es que unos van a misa de las 5 y otros van a misa de las 8. Ambos se han declarado defensores del pueblo, pero en realidad privatizan y entregan el territorio nacional. Vengo a esta tribuna para solicitar se suspenda la discusión sobre el segundo dictamen de la Comisión de Energía, que aprueba la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la ley de la industria eléctrica y se devuelva a la Comisión de Energía con objeto de que las violaciones al procedimiento legislativo se subsanen y se elimine el contenido inconstitucional de sus disposiciones. Porque todos los mexicanos sabemos que esta reforma energética es privatizadora y entreguista, pues contiene temas absurdos como el proyecto de ley de la industria eléctrica, donde lo más peligroso e inaceptable son los artículos referidos al carácter de interés social, que se concede al servicio público de transmisión y distribución
de energía eléctrica. Me refiero a los artículos 42 y 71, que bajo el argumento del interés público dan la facultad al gobierno de expropiar y despojar a los mexicanos, especialmente a campesinos, ejidatarios, indígenas o afromexicanos de sus propias tierras. De por sí, son sectores que viven en marginación y pobreza, y con estos artículos legalizarán el despojo de sus tierras a cambio de una compensación indigna e insuficiente. En la misma ley, en el artículo 31, se establece que la Secretaría de Energía podrá obligar a la CFE a asociarse y celebrar contratos con privados en transmisión y distribución de energía eléctrica y limita a las empresas públicas de transporte o distribución a depender de la Secretaría de Energía para la ampliación y modernización de sus redes, lo que podría ocasionar mayor opacidad y corrupción por parte de los funcionarios públicos. Además, en el artículo 139 se estipula que el Ejecutivo Federal podrá determinar los subsidios para diferentes grupos y quedarán a cargo de las empresas públicas, es decir, el gobierno federal arbitrariamente podrá decidir a quién subsidia en el servicio de la energía eléctrica, lo cual, estoy segura, se va a prestar a prácticas clientelares tomando en cuenta los antecedentes que tiene el PRI. Todo relacionado con la ley de la industria eléctrica, pero si nos referimos a cuestiones más generales de la reforma energética, encontramos, por ejemplo, que a las empresas transnacionales se les permitirá cavar pozos para producir gas shale o lutita a través del fracking o fractura hidráulica. Y con esto se contaminarán los mantos freáticos, se enfermará la población y se producirán mayores temblores, aunque muchos no lo crean. Por si fuera poco, los legisladores del PRIAN pretenden a través de esta reforma energética que cada mexicano pague 206,000 pesos anuales por el denominado Pemex Proa, ya que el Estado mexicano absorberá cerca de 1,630,000 millones de pesos que suman los pasivos laborales de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. Dinero que se gastaron los políticos corruptos como Romero de Champs, comprando yates, aviones y Ferraris, y miles de millones de pesos que fueron a parar a las campañas políticas del PRI, como la de Peña Nieto. Recuerden, quien inicia comprando la presidencia siempre termina vendiendo al país. Los diputados del PRI, PAN y Partido Verde deberán asumir la responsabilidad histórica de ser los que terminaron de entregar el patrimonio del país, y también serán los responsables del posible estallido social que se genere derivada de la venta de nuestros recursos energéticos a empresas privadas y transnacionales. Nosotros, desde el Partido de la Revolución Democrática, seguiremos en la tarea de impulsar la consulta popular sobre la reforma energética, pues sabemos que la mayoría legislativa no la tenemos, pero sí el apoyo de la población, que rechazará la privatización de sus recursos energéticos y que se expresará el próximo junio de 2015 para echar abajo esta reforma que está a punto de aprobar. Finalmente, quisiera decirle a mis compañeros de lucha una frase de Benito Juárez que viene mucho al caso: que el enemigo nos venza y nos robe, si tal es nuestro destino, pero nosotros no debemos legalizar ese atentado, entregándole voluntariamente lo que nos exigen por la fuerza. Malo sería dejarnos desarmar por una fuerza superior, pero sería pésimo
desarmar a nuestros hijos, privándolos de un buen derecho que más valientes, más patriotas y sufridos que nosotros lo harían valer y sabrían reivindicarlo algún día. Muchas gracias por su atención. Gracias, diputada. Para presentar también su moción suspensiva tiene la palabra el diputado Alejandro Cuevas Mena, hasta por 5 minutos. Está ahogando la corbata. Con su venia, señor presidente, compañeros diputados, diputadas, hemos estado a partir del día de ayer analizando, discutiendo todo lo referente a la reforma energética, que nosotros en lo particular creemos que es una contrarreforma que va en detrimento de las y los mexicanos, de los derechos laborales, del campo, de la tierra, de la propiedad de la nación, de la soberanía nacional, que va en contra de la soberanía energética, que van a aumentar los costos de la luz, de la gasolina, del gas, que debemos de ir también tomando acuerdos para organizar el debate. No puede ser un debate desgastante, inhumano, en el que estemos horas y horas en esta Cámara sin que la gente, sin que los ciudadanos puedan confrontar las dos posiciones, la que maneja la derecha, el PRI, PAN, Verde y PANAL, y la que manejamos la izquierda, PRD, MC y PT. La reforma energética en su conjunto es una reforma propia del siglo XX, cuando el dogma de Estado mínimo y mercado máximo dominó las políticas públicas del mundo. Es una modernización que paradójicamente mira hacia el pasado, que no le interesa el desarrollo nacional con justicia y que se centra en los negocios y las ganancias. Es una reforma que dañará a todos los mexicanos y las mexicanas, con el incremento de precios que generará. Por ello, presento a nombre del Grupo Parlamentario del PRD esta moción suspensiva. Se equivocan los diputados del PRI cuando afirman que esta reforma es el nuevo modelo mexicano de viabilidad energética para el desarrollo nacional en el siglo XXI. México no necesita una reforma modernizadora del siglo XX. México necesita una reforma energética innovadora de cara al siglo XXI. Esta sería una reforma de mayor complejidad que exigiría afrontar con seriedad el reto de convertirnos en una nación desarrollada, con soberanía y seguridad energética y capaz de garantizar empleos e ingresos suficientes para elevar el bienestar material y cultural de todos y todas, y no solo para la élite de privilegiados. El desmantelamiento de la industria eléctrica que están proponiendo crea por mandato de ley más burocracia y más organismos intermedios, con una visión vetusta al puro estilo tradicional del viejo PRI, en alianza con el PAN, con el Verde y con el PANAL. Prueba de ello es la creación del SENACE, el cual será un organismo público descentralizado, cuyos funcionarios serán designados al libre arbitrio del Ejecutivo Federal. Hoy lo que se pretende es la desregulación de un sector fundamental para el desarrollo económico del país y sobre todo para el bienestar de los que menos tienen. Hoy con esta propuesta, el servicio básico, el que llegará a las familias mexicanas, los obligará a pagar los costos del mercado, desaparecerán los subsidios en el consumo domiciliario y solo por algún tiempo se mantendrá para aquellas zonas marginadas a las que se les organizó un fondo que financiará los subsidios. Este fondo se alimentará, dice la ley, con los ahorros de las pérdidas técnicas y con donativos. Sin embargo, no tienen bases para demostrar técnicamente que dicho fondo, el Fondo del Servicio Universal, alcanzará para tal fin. Por el contrario, aumentarán las tarifas, porque ahora los pobres de este país dependerán solo de donativos.
Nos enfrentamos, pues, a una propuesta que destruye el esfuerzo de todas las mexicanas y de todos los mexicanos, que sustituye la función social de la Comisión Federal de Electricidad por un modelo de negocios especulativos con elevados costos económicos, tal y como se ha comprobado en todos los países en los que se ha instrumentado. Este modelo que elimina la rectoría del Estado, la privatización silenciosa que se promueve, conduce inevitablemente a la fragmentación del sistema. El Ejecutivo propone, mediante el principio de la estricta separación legal, que la CFE permanezca, pero solo para quedar dividida en distintas empresas subsidiarias o filiales que actúan de manera independiente entre ellas. Miren, ayer el argumento era que había que cambiar el modelo institucional de Pemex, que no servía, que permitía la corrupción y que ya era muy obsoleto este sistema. Pues bueno, se lo quitan a Pemex, lo modernizan y se lo pasan a la CFE, este viejo sistema. ¿Qué argumentos para uno y para otro? La idea es establecer murallas, separación contable y legal y otros mecanismos que prohíban el flujo de información. Entre ellas, elimina el modelo estatal de aprovechamientos de las economías de escala para abaratar los costos de producción y, por tanto, las tarifas eléctricas. Peor aún, lo hace sin asegurarle nada a las y los mexicanos, porque los beneficios que pregonan no tienen fecha cierta y mucho menos sustento legal. Concluyo, presidente. En síntesis, por lo que nos oponemos al presente dictamen es porque su contenido no se garantiza la seguridad energética del país, no fomenta el potencial de todos los sectores productivos, no se mejora la calidad de los servicios. México pierde el control de la distribución y la regulación de la energía eléctrica. No se garantiza que habrá competencia equitativa y, por supuesto, no van a bajar las tarifas de la luz, de la gasolina y el gas, como en sus spots han ofrecido. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Ricardo Monreal para presentar también moción suspensiva. ¿Sabes qué? Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 122 del reglamento de la Cámara, venimos a presentar moción suspensiva respecto del dictamen con proyecto de decreto, esta minuta que expide la ley de la industria eléctrica y la ley de energía geotérmica, y se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. La presente moción viene a poner el acento en la multitud de violaciones constitucionales y legales que han precedido a las reformas a nuestro ordenamiento fundamental y a las leyes secundarias que encierran la mal llamada reforma energética. Empero, cabe detenerse un poco para reflexionar en el contexto histórico de la industria que se pretende transformar, que es de fama pública, que tanto Pemex como CFE han sido objeto de los saqueos más descarados y de los actos de corrupción y pillaje más emblemáticos y monumentales. Ambas paraestatales han sido prácticamente esquilmadas a través de prácticas funestas que han sido una de las marcas de los gobiernos del PRIAN. De manera inconstitucional e ilegal, a través de prácticas ominosas como el contratismo, los directivos de dichas paraestatales han celebrado un sinfín de contratos con empresas privadas
que han disparado exponencialmente los costos de funcionamiento de dichos organismos. Lamentablemente, todo esto se ha dado al amparo de la desvergüenza y la impunidad. No sabrá la población que estos mecanismos de asignación de tales contratos se han caracterizado por implicar procedimientos turbios y pocos transparentes. Hoy mismo nos hemos amanecido con la noticia de demandas millonarias contra el sindicato y sus dirigentes de Pemex en Estados Unidos, que encierran y desnudan una alta corrupción de Estado, protegida por el Estado, auspiciada y promovida por el Estado, y que obviamente se mantendrán en la impunidad. Son innumerables los ejemplos de malos manejos y corrupción, no solo en Pemex, sino en la Comisión Federal de Electricidad, dentro de los cuales se puede mencionar los casos de los gravosos y cuantiosos contratos de subestación y líneas de transmisión que no estaban en operación, es decir, se trataba de obras fantasmas. Mención aparte merecen los casos como el de Repsol. Aún y cuando estos y otros muchos eventos que denotan el saqueo de que es objeto la administración pública sería motivo de alarma y furor nacional en otros países, acarreando consecuencias para todos los implicados, aun si se tratara del presidente de la República. En México, tales obras monumentales de corrupción prácticamente han servido a sus perpetradores para intentar legitimar la llamada reforma energética y elevar a rango constitucional el tema de la corrupción y la impunidad, junto con la complicidad. Por ello, con la elaboración del proyecto como el de la Ley de Industria Eléctrica contenido en el dictamen de estudio, parece ser que se está fomentando desde la misma cumbre del poder las irregularidades y los actos de corrupción en beneficio de grupos específicos de capital privado, ya sean nacionales y extranjeros, y en perjuicio de la población nacional. La ley en comento constituye una intentona más por parte del gobierno en turno para precipitar la desmantelación de la otra gran paraestatal del Estado mexicano, la CFE, y de paso traspasar el control, el manejo, operación y administración de la industria eléctrica nacional a manos privadas. No obstante, que en el propio artículo 2 del proyecto se califica al servicio de transmisión y distribución de energía eléctrica como área estratégica y de carácter de interés público. Debe considerarse que la industria y que en la ausencia de la competitividad del sector eléctrico, de la industria eléctrica en México, se explica principalmente por la baja interconexión geográfica, el desgaste de instalaciones, la inversión mal focalizada y por la concentración de la generación de energía a partir de los hidrocarburos. Hechos todos estos relacionados con una sistemática ausencia de infraestructura y desarrollo tecnológico propiciada por los mismos bribones que ahora se asumen como autores triunfalistas de la reforma energética. Dentro del marco legal propuesto en el dictamen, la generación, transmisión, distribución, comercialización y la proveeduría de insumos primarios para la industria eléctrica se realizarán de manera independiente entre los contratistas agrupados en cada sector y bajo condiciones de estricta separación legal. Del mismo modo, se pretende disgregar el suministro de servicios básicos y las otras modalidades de comercialización. Asimismo, se condena a la CFE a la fractura, separación y disgregación de sus activos, quedando convertida en el mejor de los casos en un holding que administrará una multitud de subsidiarias y filiales, dando al traste con todo ello, con cualquier vestigio de la nacionalización de la industria eléctrica llevada a cabo por el presidente Adolfo López Mateos en 1960. Este dictamen, que contiene el proyecto de la Ley de Industria Eléctrica, trae aparejada la consigna de legalizar el despojo a ejidatarios, pequeños propietarios y comunidades indígenas de sus bienes, tierras, propiedades o posesiones cuando estén en juego áreas
en las que haya yacimientos petroleros y gas en donde se pretende establecer instalaciones eléctricas. Voy a concluir, presidente. En este esquema de burocracia creciente, pero de influencia marginal, se pretende crear el SENACE, con la intención de que opere el mercado eléctrico mayorista que será dejado en manos de los privados. Las redes de transmisión y distribución seguirán siendo propiedad de la CFE. Empero, aunque se pretende que el encargo del control operativo recaiga en la SENACE, dicho organismo podrá contratar a su vez a terceros para expandir las redes mediante algún tipo de construcción, arrendamiento y transferencia. Es decir, caemos en el absurdo de privatizar el mínimo control que se pretende ejercer sobre la privatización de la industria eléctrica. En el cuerpo del dictamen, concluyo, encontramos incongruencias monumentales como la que se desprende del contenido del artículo 68 del proyecto de ley de industria eléctrica, ya que en esta última se consagra que se considera de utilidad pública la ocupación o afectación superficial del inmueble, predios, terrenos, bienes o derechos necesarios para el desarrollo de actividades de la industria eléctrica, cuando tal utilidad pública deviene en la pavimentación del camino para que los particulares o personas jurídicas nacionales o extranjeras exploten para beneficio propio la industria eléctrica nacional. Presidente, le solicitaría, por razones del tiempo, de la manera más atenta, plasme íntegro este documento que contiene la moción suspensiva y que contiene los principales elementos por los cuales el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano está solicitando una moción suspensiva y, por tanto, este dictamen pueda regresarse a comisiones para una revalorización, para una reflexión más profunda sobre el contenido de ambas de las leyes que en él se describen. Por la atención, muchas gracias. Gracias, diputado. Con mucho gusto se inserta el documento íntegro en el diario de los debates. Y también para presentar su moción suspensiva tiene la palabra la diputada Marta Lucía Micher Camarena. Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros, con fundamento en el artículo 122 del reglamento de la Cámara de Diputados, presento esta moción suspensiva sobre el dictamen de la minuta que expiden la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica, y se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Compañeras, compañeros, el acceso a la electricidad es hoy una condición material previa para la satisfacción del derecho al agua, a la salud, a la educación, a la vivienda, a la información y de otros bienes y servicios que se desprenden del catálogo de derechos sociales, económicos y culturales. Gracias a la energía eléctrica se conservan alimentos, podemos acondicionar más adecuadamente el ambiente o hacer acciones relacionadas con la salud. Gracias a la iluminación, los medios de comunicación, la informática y el Internet, podemos acceder a una educación de más calidad. Y gracias a la energía eléctrica, la labor de la casa se alivia, tanto en el lavado de la ropa, en el planchado, en el lavado de los utensilios de cocina, y un sinfín de artefactos del hogar que reducen la carga laboral doméstica, mejorando la calidad de vida. Por ello, el Estado tiene la obligación de asegurar la entrega del servicio eléctrico como parte de un piso de derechos mínimos que tiene que garantizar a toda la población. Compañeras y compañeros, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables
a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Y también dice la Declaración que toda persona tiene derecho a un nivel adecuado de vida que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios médicos. El Pacto Internacional de Derechos Humanos también habla de la obligación del Estado para favorecer el goce de los derechos económicos, sociales, culturales, así como los derechos civiles y políticos. Pero la CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, instituye claramente el derecho a la electricidad como un derecho humano. Establece en su artículo 14 que los Estados partes adoptarán las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer y le asegurarán el derecho a gozar de condiciones de vidas adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones. Por ello, hay que mencionar que la presente minuta que contiene la Ley de la Industria Eléctrica, que hoy se somete a consideración, es contraria a los criterios que plantean estos instrumentos internacionales de derechos humanos. El dictamen de la Ley de Industria Eléctrica que se nos propone hace caso omiso de las obligaciones jurídicas que le competen, no solo de aquellas que lo obligan a actuar, sino también de las que debe realizar para garantizar un resultado. En este caso, hablamos del acceso al derecho humano a la energía eléctrica en condiciones de equidad. El dictamen carece de una visión social y no garantiza la eficaz aplicación del texto constitucional que dice que los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales como la Convención para eliminar todo tipo de discriminación serán parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Por ello, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover. No, le pido que concluya, por favor, con su intervención, diputado. Sí, después. Sí. No, bienvenido. Me da muchísimo gusto y es un honor que esté usted aquí. Muy bienvenido. Nada más que no sé si estar en la foto o estar aquí hablando. Bueno, pues bien, dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar y sancionar y reparar las sanciones a los derechos humanos. Por ello, diputadas, diputados, este dictamen no atiende a lo que establece la norma constitucional en cuanto al principio de legalidad, que respecto a los derechos fundamentales sociales exige que ciertas prestaciones de bienes y servicios se impongan como obligaciones a los poderes públicos. Por ello, por lo antes expuesto, solicito y pongo a su consideración se suspenda la discusión sobre el dictamen de la Comisión de Energía, que aprueba la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica, y se adicionan y reforman diversas disposiciones a la Ley de Aguas Nacionales y se devuelva a la Comisión de Energía con objeto de que las violaciones a los instrumentos internacionales y nacionales de derechos humanos se subsanen y se elimine el contenido inconstitucional de sus disposiciones. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, diputada. Antes de continuar con el desarrollo de la sesión, quisiera llamar su atención un momento para, pues a nombre de la presidencia, a nombre de la mesa directiva, dar la más cordial de las bienvenidas a don César Gaviria, expresidente de Colombia, exsecretario general de la Organización de Estados Americanos
y un gran amigo de México. Especialmente, don César, muchas gracias por haber aceptado la invitación de la Cámara de Diputados, concretamente del diputado Belanzarán, para participar en este foro internacional de política de drogas organizado por la Cámara de Diputados. Ha sido un honor verdaderamente tenerlo aquí y, como siempre, de verdad es usted muy, muy bienvenido a México. Gracias por acompañarnos. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestra sesión, en lo que despedimos a nuestro invitado, y tiene el uso de la voz para presentar también su moción suspensiva la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa. Hasta por 5 minutos. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros diputados. Bienvenido, don César Gaviria, expresidente de Colombia. Vengo a esta tribuna a presentar moción suspensiva a nombre del Partido de la Revolución Democrática sobre el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica y se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Las consideraciones a tomar en cuenta son en cuanto a violaciones al procedimiento. La emisión de la legislación secundaria en materia de energía consolida la apertura del sector a la inversión de la iniciativa privada. Para reglamentar la reforma constitucional de diciembre pasado, el Ejecutivo Federal ha remitido a este Congreso iniciativas que implican la modificación y expedición de 21 cuerpos normativos que constan de una alta complejidad técnica y política. Sin embargo, a diferencia de la colegisladora que en más de mes y medio procesó los temas, en nuestro caso han bastado menos de 30 horas para acudir a este pleno y votar sin ahondar en el estudio ni discusión. Queda claro que no se ha dado el debido cumplimiento al principio de deliberación parlamentaria, que en todo órgano legislativo debe imperar, siendo aplicable las diferentes jurisprudencias y, lo más grave aún, avalado por la Junta de Coordinación Política. Sobre el contenido del dictamen, preceptos que contienen derechos humanos y garantías no discutidos,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se violan en nuestro perjuicio los artículos 1, 6, 25 y 26. Del Pacto Interamericano de Derechos Humanos se violan los artículos 1, 2, 3, 5 y 11, que por obvio de tiempo no leeré la redacción correspondiente. Enseguida hago mención de consideraciones que sobre el tema de tarifas eléctricas deben de ser valoradas en comisiones, por lo cual solicitamos esta moción suspensiva. El modelo de las tarifas establecido en los artículos 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, hasta el 147 y relativos al dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Industria Eléctrica, es notoriamente inconstitucional, ya que viola los artículos, como mencioné anteriormente, constitucionales 25, 27 y 28. Además, traerá como consecuencias que el servicio de energía eléctrica no sea equitativo y proporcional, trayendo como consecuencia que el precio de la electricidad se incremente de forma automática a partir de la aprobación de las reformas. Destaco lo siguiente: las tarifas eléctricas, en vez de ser de carácter social, ahora serán establecidas bajo premisas netamente comercial o especulativa. Se viola la Constitución, ya que en el artículo 27 señala que el suministro de energía eléctrica es un servicio público, pero en la ley se le da tratamiento de mercancía y no con un sentido comercial. Tercero, el servicio de suministro de energía eléctrica deja de ser un servicio público prestado por organismos no lucrativos. Ahora será prestado por empresas comercializadoras que tendrán como principal fin obtener ganancias. 4. Desaparece la figura del subsidio en las tarifas eléctricas. 5. Se pasa por alto que en el mismo dictamen se prescribe que el suministro básico es una actividad prioritaria, por tanto, al tener tal carácter debe ser subsidiada por el Estado, tal como lo ordena la Constitución. 6. En sustitución al subsidio, se propone que el Ejecutivo Federal, de forma discrecional, pueda establecer tarifas finales para determinados grupos de usuarios del suministro básico, pero esta facultad, decimos, es inconstitucional, también es discriminatoria, no contempla el sector agropecuario y productivo de este país, no distribuye riqueza y es inequitativa. Séptimo, el hecho de que el Ejecutivo Federal pueda establecer tarifas a sectores que determine el presidente, se está en un escenario de completa discrecionalidad en el actuar del Ejecutivo, además de las evidentes repercusiones electorales. 8. El esquema metodológico tarifario generará aún mayores problemas financieros, ya que a contrato de dar certeza en la aplicación de subsidios, los vuelve a estos inciertos. La desaparición del subsidio en la tarifa eléctrica provoca que por simple decreto el precio final de la electricidad hacia el usuario final se incremente de forma automática, ya que al eliminarse el subsidio a la tarifa, entonces se tendrá que pagar el precio total. Para que se entienda, las personas que vean su recibo y trae dos cantidades, una con subsidio y otra sin él, pues bueno, los usuarios tendrán que pagar la electricidad en cantidad sin subsidio y se tendrán que esperar hasta que el Ejecutivo, si quiere, les regale un beneficio. 10. Esta reforma energética es tan injusta socialmente que estamos cayendo en el absurdo que le quitamos al quitarle el subsidio, pero a la vez estamos obligando que pague el pasivo laboral a CFE y Pemex, que asciende a casi los 2 billones de pesos. El monto de subsidio anual a la tarifa eléctrica representa en promedio el 8% del pasivo laboral que se pretende se asuma como deuda pública. Recordemos que en la revisión de la cuenta pública
1106 100 06 069 01002, se le recomienda a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión Federal de Electricidad diseñe mecanismos para aplicar políticas que beneficien en precios y tarifas a la población de menores ingresos. En la recomendación 1211T 0Q020027-01001 de la Auditoría Superior de la Federación, se le recomienda a la CFE que en lo sucesivo evite generar doble contabilidad, ya que por un lado le dice una cifra a la Cámara de Diputados y por otro en los estados financieros reporta cifras menores. Obviamente hay más consideraciones a tomar en cuenta. Solicito que esta mesa directiva publique de manera íntegra el contenido de la moción suspensiva que estoy solicitando a este Pleno, para lo cual pido que este decreto sea devuelto a comisiones para su análisis exhaustivo, que nos permita tener como resultado un decreto que realmente consense que las diferentes voces de los grupos parlamentarios, pero sobre todo de la población de nuestro querido México, porque sí hay de otra. Gracias, diputada Ceseña Chiapas, y así quedará sentado en el diario de los debates. Para presentar moción suspensiva tiene el uso de la voz la diputada Lilia Aguilar Gil, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente, y con la venia de la Asamblea. He presentado moción suspensiva del dictamen de la Ley de Industria Eléctrica y de Geotermia en cuanto a su contenido, porque el dictamen propone básicamente la desarticulación de la industria eléctrica. El artículo 10º transitorio de la reforma constitucional en materia energética del año pasado, previo a la separación legal de la industria eléctrica. Sin embargo, la ley va más allá y de manera inconstitucional establece la separación operativa de la industria eléctrica, que hasta ahora opera como un todo integrado. Estamos hablando de que la CFE, la segunda empresa eléctrica de Latinoamérica, que cubre el 98% del territorio nacional y que funciona según la misma Auditoría Superior de la Federación a un 69%, ni siquiera al 100% de su capacidad, ahora será desmantelada. Las finalidades de la desarticulación de la industria eléctrica nacional son muy claras. Primero, el reparto de las etapas de la industria, es decir, la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización entre distintos operadores privados que principalmente son extranjeros. Esto causará específicamente oligopolios regionales por etapas en la industria eléctrica, que generará como consecuencia el incremento de los precios finales por la participación de una pluralidad de operadores, que finalmente podrán sacar del mercado a la Comisión Federal de Electricidad. Las posibilidades de conflicto entre los distintos operadores que participan en cada fase de la industria será inminente, y los problemas de desabasto que propicia la participación de múltiples operadores privados que no tienen otro objetivo más que las ganancias y las tarifas será muy claro. México, que no ha tenido desabasto en el tema de energía eléctrica, finalmente puede verse en la posibilidad de lo que ha sucedido en ciudades como Los Ángeles, donde ha habido apagones generalizados en esta ciudad. Constitucionalmente, además,
El dictamen tiene las siguientes deficiencias, lo que nosotros hemos llamado inconstitucionalidades. Primero, se priva al Congreso de la facultad de regular en materia energética. Específicamente, el Congreso tiene la facultad de legislar en materia de contribuciones según el artículo 73, fracción séptima, inciso A de la Constitución, así como de legislar en materia de comercio según el artículo 73, fracción novena de la misma, para legislar en materia de la electricidad según el artículo 73, fracción décima de la misma Constitución. Sin embargo, este dictamen de la Ley de Energía e Industria Eléctrica contiene disposiciones para que la la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía tenga este tipo de atribuciones y finalmente sea autónoma en el tema de normatividad. Se vulneran de esta manera los derechos también de las autoridades locales, pues se trata desde nuestra perspectiva de un dictamen antifederalista, pues el artículo séptimo del mismo no concede competencia alguna a las autoridades municipales ni estatales en materia de infraestructura. Finalmente, se desaparece en el artículo 139, como todos conocemos, el tema de los subsidios, que trataba y se pretendía desde el Senado de sustituir los subsidios generalizados por subsidios específicos y que ahora se ha incorporado como apoyos especiales desde el artículo 116 de la misma ley. La retórica del contenido nacional en las diversas disposiciones que hoy estamos analizando contienen normas para garantizar los porcentajes mínimos de contenido nacional para supuestamente beneficiar a la industria mexicana, pero estas disposiciones son contrarias a los artículos 1106 y 1110 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLC, porque el primero prohíbe los porcentajes de contenido nacional entre los países que forman el TLC y el segundo establece la salvaguarda a la inversión extranjera y a los contenidos nacionales en materia energética para la nación mexicana. Los tratados internacionales, pues, se supone deberían de tener una jerarquía de cumplimiento para la nación. Se privatiza también la red de transmisión y distribución de energía eléctrica. El artículo 35 del dictamen permite que los particulares realicen aportaciones para obras, ampliaciones o distribuciones de la red de energía eléctrica. Básicamente, lo que se está haciendo, como coloquialmente se decía en el debate, es que le estamos prestando o le estamos regalando el uso de los fierros o de los postes y los cables a los particulares para que vengan y hagan negocios de ellos. Estos fierros, estos postes y estos cables, además propiedad de la nación y que se han hecho con el dinero de todos los mexicanos. Finalmente, la transmisión, que es uno de los elementos más importantes de la Ley de Energía Eléctrica, queda privatizada y el control del gobierno se limita, entre otras cosas, porque los empresarios recibirán ingresos por la venta de obras en los términos de las reglas del mercado. No conformes con estos, además, les creamos un régimen especial de obra para que estos jugadores privados además tengan beneficios para la construcción de infraestructura en materia energética.
Hay una violación al debido proceso en el artículo 41 de la Ley de Industria Eléctrica, que permite en algunas hipótesis a los transportistas y a los distribuidores suspender a los usuarios finales el servicio de energía eléctrica sin intervención previa de autoridad alguna. La pregunta aquí sería, ¿a dónde nos vamos a ir a quejar si nos vienen tarifas eléctricas altas? ¿A dónde nos vamos a ir a quejar si se nos hacen bloqueos de energía en ciudades completas? Esta ley no prevé dónde puedan los mexicanos salvaguardar su proceso y su garantía de que se les dé el servicio de energía eléctrica. Esto nosotros creemos violenta, entre otros, los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución mexicana. Concluyo diciendo que también en este dictamen se considera la servidumbre legal para fines privados en el artículo 42 del dictamen para beneficiar a los transportistas y distribuidores